Buen y bendecido día para todos. Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Ya han pasado varias semanas de confinamiento y seguimos en pausa. Vemos que somos frágiles. El Señor con esto quiere mostrarnos que somos todos iguales. Quiere que cambiemos y que valoremos más la vida y todas las cosas que tenemos. Señor, enséñanos a buscar tu rostro y ver que tu soberanía es por encima de todo y cómo muestras tu amor a través de tu amado Hijo Jesucristo. Nuestra lectura de hoy se encuentra en Lucas 24, del 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ahora los invito que juntos tengamos un tiempo de alabanza. Muy buenos días, amados. Hoy es domingo, es el día del Señor y es domingo de resurrección. Y vamos a cantar juntos para alabarle y bendecirle. Amén. En lo alto del cielo y profundo mar, la creación que revela tu majestad. Primavera y otoño hablan de ti. Las criaturas te alaban y cantan sin fin, exclamando: el gran creador, no hay descripción. Cada estrella en el cielo su nombre le dio. Maravilloso Dios, poderoso Dios, no hay otro Dios. Con humildad nos postramos al darle honor. Maravilloso Dios, el gran rayo obedece al son de su voz, y la nieve del cielo calcó su esplendor. Al sol dice que brille y de su calor, y en la noche lo oculta y frescura nos da, exclamando: el gran creador, no hay descripción. Cada estrella en el cielo su nombre le dio. Maravilloso Dios, poderoso Dios, no hay otro Dios. Con humildad nos postramos al darle honor. Maravilloso Dios, el gran creador, no hay descripción. Cada estrella en el cielo su nombre le dio. Maravilloso Dios, poderoso Dios, no hay otro Dios. Con humildad nos postramos al darle honor. Maravilloso Dios. Amén, amén. Él es bueno, ¿verdad? Él es bueno. Ahora vamos a cantar esta canción.
Y allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Todas las actividades de la iglesia están a través de nuestra página web y nuestros grupos de WhatsApp. Y para el día de hoy, nuestro hermano Edward Pittman nos compartirá el mensaje. Aleluya, el Señor ha resucitado. Hoy celebramos lo que es sin duda el hecho histórico más importante de la humanidad, la resurrección de Jesús de Nazaret. Cristo, el Mesías prometido, que había sido tan ampliamente profetizado y que cumplió todas las profecías. Con su muerte en la cruz y su resurrección de la muerte, y por tanto su victoria sobre la muerte, Jesús pagó el precio del pecado de toda la humanidad y ofrece la salvación para todo aquel que cree en Él, se arrepiente de su pecado y entrega su vida a Cristo. Nada en la historia de la humanidad ha causado un impacto tan relevante, ni ha tenido una repercusión tan grande como la resurrección de Cristo y el movimiento cataclísmico que sacudió el Imperio Romano y cambió la historia del mundo de tal manera que toda la historia
del mundo se define como antes o después de Cristo. Hoy vamos a estudiar, vamos a ver la palabra del Señor en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, del 20 al 28. Evangelio de Juan 12, del 20 al 28. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve y sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Señor, te rogamos que nos bendigas la comprensión, la aceptación y la puesta en práctica de tu palabra. En nombre de Jesucristo. Amén. El 12 de marzo, hace un mes, el gobierno de España declaró el estado de alarma. Sin duda estamos inmersos en otro momento histórico único. Llevamos 4 semanas encerrados para no acabar enterrados, según uno de los innumerables mensajes que circulan en las redes sociales. De acuerdo con las cifras de la Universidad Johns Hopkins, España lidera las estadísticas mundiales de muertes por cada 100.000 habitantes, con 34.4, 10% más que Italia y 30% por encima de Bélgica, el siguiente país en la lista. Desafortunadamente, la Comunidad de Madrid es la que más casos de contagiados y muertes lleva, con casi 28% de los contagiados y 38% de las muertes de España. Nuestra estadística de muertes por cada 100.000 habitantes casi triplica la media nacional, con 90 muertos por cada 100.000 habitantes. Son estadísticas que nos deben llevar a ocuparnos a seguir escrupulosamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Pero no debemos angustiarnos. Primero, porque en sí mismo es bien sabido que el estrés de la angustia nos baja las defensas y nos hace más vulnerables a una infección. Pero principalmente porque la palabra de Dios nos dice que lo hagamos. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio mal. Basta cada día su propio mal. Eso dijo Jesús. Dios tiene la soberanía absoluta sobre este mundo, incluyendo el coronavirus. Todo sucede porque Dios lo permite, lo decide o define que debe suceder. 3 textos de la Biblia lo confirman. Isaías en el capítulo 46, 9 dice: Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. El salmista en el Salmo 135, 6 dice: Todo lo que el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y Pablo en Efesios 1 dice a partir del versículo 9:
Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No lo entendemos, ni podemos entenderlo, porque la grandeza y la magnificencia de la sabiduría de Dios es insondable. Lo dice el Salmo 145:3. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es insondable. Romanos 11:33 proclama: profundidades de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Me gustaría tratar de explicar esta incapacidad del ser humano de entender a Dios con un ejemplo. Estos días de confinamiento tenemos el privilegio de compartir en nuestra casa una niñita preciosa con sus padres. Montserrat acaba de cumplir 17 meses y ya dice mamá y papá, pero todavía no dice claramente mucho más, a pesar de que es muy lista y a veces suelta unos diálogos tan impresionantes como incomprensibles. Yo tengo 67 años y hablo 4 idiomas. La diferencia lingüística entre Montserrat y yo es muy grande. Además, yo uso con frecuencia una ley de la física que se llama ley de inercia, que establece que un cuerpo permanecerá en un estado de reposo o velocidad cero o en un movimiento rectilíneo a velocidad constante, siempre y cuando una fuerza externa neta no actúe sobre él. Uso esa ley en mi trabajo para explicar a mis clientes cómo funcionan las máquinas que vendo. Sin embargo, sería imposible que yo le hiciera entender ahora a Montserrat acerca de la inercia de un cuerpo. Por otro lado, yo tengo un primo de 76 años, se llama Weldon Ludwig, y es doctor de matemáticas desde hace 40 años y catedrático de la Universidad de Colorado. Él es además uno de los miembros del consejo editorial de una revista mundial dedicada a la lógica difusa, también llamada lógica borrosa. Wikipedia dice que la lógica difusa se basa en lo relativo de lo observado como posición diferencial. Yo no sé mucho más acerca de su especialidad que eso. La diferencia intelectual matemática entre Montserrat y el Dr. Ludwig es aún más grande que la diferencia lingüística entre Montserrat y yo. Ahora, y aquí está la clave. Si esto es Montserrat, y esto soy yo, y esto es el Dr. Ludwig, esto es Dios. Es inmensurable. Es inmensurable. No podemos comprenderlo. Dios creó todo el universo. Creó cada ser vivo que existe y que ha existido y todos los que existirán. Traten de imaginarlo. Todo el universo es sostenido por Él. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si al despertar esta mañana tu nariz estaba en su sitio, o los dedos de la mano estaban pegadas a la mano, es por la palabra del poder de Cristo. Si tú no estás flotando en el espacio, sino que estás sentado en tu casa, es por su poder. Santiago, en el capítulo 4 de su carta, escribe un texto que podría haber sido escrita ayer. Vamos ahora,
los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Pues ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Se usa la muletilla si el Señor quiere con muchísima ligereza. Pero mira lo que dice exactamente el texto. Si el Señor quiere, vivimos, viviremos. Si el Señor quiere, viviremos, y si Él quiere que vivamos, haremos esto o aquello. Todo está bajo su control. Volviendo al texto que leímos al principio, en Juan 12, el texto dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús había resucitado recientemente a Lázaro. Había hecho esa entrada triunfal en Jerusalén cuando todos sus discípulos lo aclamaron. Y había echado fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Había causado un enorme revuelo en la ciudad. Su fama era conocida por todos, y a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Por eso los principales sacerdotes acordaron dar muerte tanto a Jesús como a Lázaro. Esta era la fiesta grande de los judíos, y entre los que subieron a Jerusalén para adorar estaban estos griegos. Seguramente no habían podido adorar porque los que vendían y compraban los animales para el sacrificio y los que hacían el cambio de monedas habían montado sus negocios y llenado el patio de los gentiles, la única zona donde se permitía a los gentiles entrar. Así que estos griegos, cuando pudieron por fin entrar al templo, seguramente buscaron conocerle. Cuando Andrés y Felipe preguntaron a Jesús si podía recibirles, la respuesta de Jesús fue anunciar que después de 3 años, negando que había llegado su hora, dijo que finalmente había llegado su hora. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es importante ver que en ese momento, cuando los fariseos, los sacerdotes y los escribas rechazaban y confabulaban para matar a Jesús, la llegada de los griegos gentiles representaba que el resto del mundo no judío empezaba a buscar a Jesús. Y él abría su ministerio más allá de los judíos al resto del mundo. Por eso nosotros podemos celebrar esta Pascua, porque nosotros entramos por ahí. Gloria a Dios. Además, al decir, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, anunciaba que había llegado la hora de su muerte. Pues la glorificación de Cristo sería su muerte, resurrección y ascensión al trono celestial. Lo explica en los siguientes 3 versículos y nos hace un importantísimo llamado a seguirle que tenemos que ver. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará.
¿Cuál es la llamada importantísima que Cristo nos hace? Él dice que debemos hacer 3 cosas. Primero, morir al mundo para poder servir a Cristo y dar fruto. Segundo, odiar nuestra vida en este mundo para ganar la vida eterna. Y tercero, seguir a Cristo para ser honrado por el Padre y estar junto a Él. El temor de la muerte es algo natural, ya que fuimos creados originalmente por Dios para vida eterna. En el jardín de Edén, esa era la idea, pero el pecado de este mundo nos ha condenado a la muerte. Romanos 8, 20 al 23 dice: la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Jesús muestra su humanidad cuando dice en el versículo 27 de Juan 12, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Esta afirmación inicial es un reflejo de la angustia que Jesús tendrá más tarde, cuando orando en el jardín de Getsemaní, dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Pero Jesús también muestra su completa divinidad, en que tanto amó de tal manera que te amó de tal manera que no escatimó su vida y la entregó por ti y por cada uno de nosotros. Fue glorificado por su Padre al morir en la cruz, resucitar y ascender al trono de gracia para ofrecerte la vida eterna. Jesús ha vencido la muerte. Aleluya. Jesús ha resucitado. El Señor ha resucitado. Tenemos la confianza de que todo está bajo el control y el poder de Dios, y eso es muy bueno. No, es perfecto. Es perfecto que todo esté bajo el control y el poder de Dios, porque Él es santo, Él es justo y Él es bueno. El coronavirus es una llamada de atención atronador de Dios, para que todos nos arrepintamos y realineemos nuestras vidas con el valor infinito de Cristo. Estamos siendo llamados de forma extremadamente urgente para seguir a Cristo. La Pascua es la celebración judía donde se recuerda la noche en que la última plaga pasó por la nación egipcia y todo lugar que no estuviera protegido por la sangre del Cordero fue azotado por la muerte del primogénito de todo ser vivo, tanto humano como animal. Pero nosotros celebramos que ahora todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro suficiente Señor y Salvador, estamos cubiertos para la salvación por la sangre de Cristo derramado en la cruz. ¿Esto significa que los cristianos estamos protegidos contra el coronavirus? No. De hecho, uno de los primeros doctores en China que denunció y dio la voz de alarma en Wuhan y que posteriormente fue encarcelado, murió por la enfermedad. Era cristiano. Pero para los cristianos la muerte no es condenación, sino una purificación. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Más adelante en el mismo capítulo Pablo dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo nos está haciendo la llamada para ser más que vencedores por medio de Él y así morir al mundo para poder servir a Cristo y dar fruto. Odiar nuestra vida, el pecado de este mundo, para ganar la vida eterna. Y seguir a Cristo para ser honrados por el Padre y estar junto a Él. Vamos a terminar este culto con una canción que se llama He decidido seguir a Cristo. La historia detrás de esta canción cuenta que hace unos 150 años, misioneros galeses fueron al noreste de India, a una zona conocida como Assam, habitado por cientos de tribus que eran muy feroces y que coleccionaban las cabezas de sus víctimas como símbolo de su estatus social. Una familia de la tribu Garo, en una aldea de Meghalaya, aceptó a Cristo. La fe de este hombre resultó contagiosa y muchos aldeanos comenzaron a aceptar al cristianismo. Enojado, el jefe de la aldea convocó a todos los aldeanos. Luego llamó a la primera familia que se había convertido para que renunciaran a su fe públicamente o serían ejecutados. Movido por el Espíritu Santo, el padre de la familia compuso instantáneamente una canción que se hizo famosa a lo largo de los años y cantó: He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Enfurecido por la negativa del hombre, el jefe ordenó a sus arqueros que mataran a los 2 niños. Mientras los 2 chicos yacían aún temblando en el suelo, el jefe preguntó: ¿negarás tu fe? Has perdido a tus 2 hijos. También perderás a tu esposa. Pero el hombre cantó estas palabras en respuesta: sin nadie al lado, aún sigo a Cristo. Sin nadie al lado, aún sigo a Cristo. Sin nadie al lado, aún sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El jefe furioso ordenó que su esposa fuera derribada y se unió a sus 2 hijos en la muerte. Ahora preguntó por última vez: te daré una oportunidad más para negar tu fe y vivir. Ante la muerte, el hombre cantó las últimas frases memorables. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Fue asesinado a flechazos como su familia. Pero con sus muertes ocurrió un milagro. El jefe que había ordenado los asesinatos fue conmovido por la fe del hombre. Se preguntó: ¿por qué este hombre, su esposa y sus hijos deberían morir por un hombre que vivió en una tierra lejana, en otro continente, hace unos 2000 años?
Debe haber un poder notable detrás de la fe de la familia, y yo también quiero probar esa fe. En una confesión espontánea de fe declaró: yo también pertenezco a Jesucristo. Cuando la multitud escuchó esto de la boca de su jefe, toda la aldea aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. El padre de la familia se llamaba Noxen. Hoy, hace 1 siglo y medio después, 90% de la tribu Garo es cristiano, en un país, la India, donde el cristianismo representa solo el 2.3%. Jesús te ofrece la vida eterna. Y esta es la vida eterna: que conozcas al único Dios verdadero y a Jesucristo como tu Señor y Salvador, para que en Él tengas paz. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias por tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por ofrecernos la paz. Gracias por ofrecernos el gozo de estar contigo, de conocerte. Gracias por ofrecernos vida eterna. Gracias, Señor. Te pedimos que estés actuando en el corazón de los que están escuchando. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros. En nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Cuando conocemos la historia, el trasfondo o la historia de una canción, ya la vemos de otra manera. Vamos a cantar este antiguo corito y vamos a hacerlo de todo corazón. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sin nadie al lado, aún sigo a Cristo. Sin nadie al lado, aún sigo a Cristo. Sin nadie al lado, aún sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Querida familia, terminamos nuestro culto de hoy. Darle gracias al Señor por ello. Gracias por el día de resurrección. Te invito a que recarguemos nuestro combustible espiritual diariamente y permanezcamos en fe. Él puede cambiar todo si es su voluntad. He disfrutado, he sufrido, he sido muy bendecida. Medita en tu corazón, ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Para qué resucitó? Dice en Hechos 18, del 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Que tengas una bendecida semana y que la paz del Señor reine en todos nosotros.